Buenas tardes, buenas noches. No sé si alguien está por ahí en el quinto pino, donde es de día, cuando debería ser de noche. Estamos coordinados. Vamos a ver si nos coordinamos, o como dicen en la iglesia, a ver si nos alienamos, digo, a ver si nos alineamos, que ya hemos dicho que una cosa es alinearse con el profeta y otra cosa es alienarse con el profeta. Muy bien, pues entonces yo creo que podemos empezar. A ver, está por ahí Alondra Bayona. Sí, hermanita. Hola, Alondra, ¿nos ofreces tú la primera oración y empezamos? Claro que sí, está bien. Adelante, pues. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de poder tener institutos. Gracias también por la preparación del hermano y porque lo has preparado para que sea nuestro maestro. Te pedimos que nos bendigas para poder aprender lo que tú deseas que nosotros podamos aprender en estos momentos y que podamos tener la compañía del Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda recibir la inspiración que necesita para poder tomar también buenas decisiones en esta semana y también pueda ser de fortaleza en el futuro. Te pedimos que puedas también bendecir a aquellos que se están uniendo para que puedan escuchar con amor al Maestro. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, Alondra. Muy bien, pues cuestiones propedéuticas. Primera, recordad que debéis tener el nombre claramente escrito y hay dos opciones, como he visto ahí. Podéis poner el nombre y el apellido para aseguraros de que estáis bien identificados, o el nombre y los últimos 4 números del teléfono móvil con el que os habéis matriculado. Y de esa manera el Zoom se encarga de tomar la asistencia directamente, así que es un trabajo más fácil. Segundo, si alguien se marcha antes de terminar la lección, es importante que se ponga en contacto conmigo y me diga, mira, me marché a los 3 minutos porque me llamó mi novio y prefiero al novio que al maestro que ya está muy viejo. Pues nada. Pero es muy importante que no os marchéis sin que la clase termine, porque entonces el Zoom dice, Pepito Jiménez se inscribió, entró en la clase y a los 5 minutos se fue. Entonces, si te marchas a los 5 minutos no cuenta y tendrás que recuperarla. Así que es muy importante que no podemos escaparnos, nos ficha el nombre y el tiempo que estamos. Y eso es importante para que todo esté bien controlado. Después las lecciones, ya sabéis que entráis en el móvil, en el teléfono y vais a Fundamento en la Biblioteca del Evangelio, ahí pone Fundamentos de la Restauración, material de preparación para la clase. Y ahí es donde estudiamos y nos preparamos. Entonces se espera que todos vosotros y todas vosotras hayáis entrado en la Biblioteca del Evangelio, hayáis buscado Fundamentos de la Restauración y en el manual Material de Preparación para la clase hayáis ido a la lección 16, el templo de Kirtland y las llaves del sacerdocio, y hayáis leído todo. Y con ese estudio y la lección que ahora vais a tomar, se supone que estamos todos cumpliendo con los requisitos mínimos. No sé si al final habrá un examen o no, hablan de exámenes. Pero bueno, leer la lección y estar en la clase. Y si un día no podéis estar en clase por los horarios que trabajo y demás, ya sabéis que lo estamos grabando y por tanto podéis ir y ver la lección y marcar que lo habéis recuperado de esa manera. ¿Alguna pregunta antes de empezar la lección? Bueno, vamos a hacer 6. Sí, yo tengo una, qué pena, hermano. ¿Quién está ahí? Bueno, María. María, sí. Dinos, María. Mi pregunta es, ¿también hay, ¿cómo se llama eso? Aprendizaje, llevar el aprendizaje, algo así? ¿También se maneja esta parte en esta clase? ¿Cómo has dicho que se llama? Pues la experiencia para llevar el aprendizaje, algo así. Así. ¿Y cuál es la pregunta sobre la experiencia para elevar el aprendizaje? En esta clase también hay ese requisito para ¿qué? Perdón. Para el certificado.
Sí, para certificar la clase. Eso lo miraremos después. Tengo que averiguarlo yo, porque eso de la experiencia de elevar el aprendizaje es una cosa que existe, pero no sé si es un requisito para ella. Así que lo averiguaré con el especialista que es Miquel Lizarralde, que es el que Ok, sabe. gracias. Y ya os confirmaremos esto. De acuerdo, María. Bueno, entonces, os he mandado al grupo las 6 preguntas, los 6 puntos que vamos a desarrollar en el debate por equipos o por grupos. Ya sabéis que los grupos no coinciden de una lección para otra. Yo doy a un botón que hay aquí en el ordenador y os divide en 6 grupos. Y lo hace aleatoriamente, de manera que no coincidiréis necesariamente con las mismas personas. Es decir, nunca conserváis el equipo ni tampoco los compañeros. Así que hoy será quizá un grupo diferente al que tuvisteis la semana pasada y con compañeros distintos. Por tanto, eso no se repite en los grupos. Ahora, eso sí, el punto número 1 es para el equipo número 1, el punto número 2 para el equipo número 2 y así sucesivamente según después se organicen los grupos. Si lo habéis recibido, pues eso será lo que batiremos. Mi exposición es para preparar el camino del debate. Podéis comentar todo lo que yo vaya diciendo y luego cuando os reunáis recordaréis algo de lo que yo he dicho e incluso podéis, cuando deis el informe correspondiente, decir, no estábamos de acuerdo con el maestro y luego tendréis que justificarlo. Es importante justificarlo. Y yo encantado, porque así me quitáis un error de encima que ya no tengo poco tiempo ya para quitarme errores. Si no me ayudáis, me muero y me voy por error, no sé dónde. Así que eso es muy importante, eliminar errores en lo posible. Así que yo voy a hacer una exposición rápida y voy a incorporar comentarios personales que quizás sean de ayuda para vuestros comentarios. Así que si queréis ir tomando nota, eso puede ayudaros también después en el grupo. Muy bien, en la introducción de la lección se comenta y se recuerda que Dios mandó edificar el templo de Kirtland. Es decir, que la edificación del templo era un mandamiento. Eso lo tenemos en la sección 88, versículo 119, donde el Señor les manda edificar una casa de oración, de ayuno, de fe, de instrucción, de gloria, de orden de Dios. Y ese es el mandamiento que les dio. El mandamiento que les dio de construir el templo de Kirtland llegó en un momento bastante inoportuno. ¿Por qué? Pues porque ellos no estaban preparados para construir un templo. Y a veces los mandamientos llegan así, de forma inoportuna. No es el momento en el que aparentemente estamos mejor preparados para cumplirlo, pero el Señor lo manda. Y la pregunta es, el pueblo del Señor, que estaba en el principio de su organización, no estaba preparado para construir un templo en Kirtland. Y la pregunta es, ¿de dónde sacamos la fuerza, de dónde sacamos el ánimo para cumplir lo que Dios nos manda en momentos aparentemente inoportunos? Por ejemplo, ahí tenéis por ahí Doctrina y Convenios, sección 95. Es importante que vengáis siempre con las escrituras al lado. Entonces la pregunta es, si Dios me manda algo y no parece que sea el momento mejor, ¿de dónde salgo yo la fuerza, el poder, el ánimo? ¿De dónde lo saco? Doctrina y Convenios 95:11. El que lo tenga y tenga ganas de leer, que diga, leo. Yo lo tengo. Pues venga. De cierto os digo, es mi voluntad que edifiquéis una casa. Si guardáis mis mandamientos, tendréis poder para construirla. Muy bien, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se saca el poder para construirla? Guardando los mandamientos. ¿Qué os parece? Una primera idea. Es decir, si yo cumplo los mandamientos, Dios me dará poder
para cumplir lo que me asigne. Es decir, yo estoy cumpliendo los mandamientos, tengo el Espíritu de Dios conmigo, ese Espíritu me dará fuerza y ánimo para cumplir todas aquellas cosas que Él espera de mí. ¿Algún comentario sobre este primer punto? Que será, hay una de las preguntas ahí, uno de los puntos de los equipos, ahí tenéis material interesante. ¿De dónde saco yo el ánimo para obedecer las cosas difíciles o hacer las cosas difíciles que se esperan de mí? Pues cumpliendo los mandamientos. Esa es una parte fundamental para tener poder y fuerza para cumplir estas asignaciones difíciles. Es lo que vais a leer de estar investidos con poder de lo alto. Eso lo leemos, por ejemplo, en 38, 32. Lo tenemos también por ahí, Doctrina y Convenios 38, 32. ¿Quién lo ha encontrado? Lo tengo. A ver. Estamos ocupados. Fue por lo que os di el mandamiento de trasladaros a Ohio, y allí os daré mi ley. Allí seréis investidos con poder de lo alto. Muy bien, muchas gracias. Entonces le dijo, una vez que lleguéis allí, yo os investiré o os daré poder desde lo alto, para que así cumpláis todo lo que yo os asigne. Si cumplimos los mandamientos, tenemos el Espíritu, y además si leéis un poquito, si estudiáis este punto, estoy yo mirándolo por ahí para ver exactamente qué significa ser investidos con poder de lo alto. Eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y esto me estáis preguntando por la Escritura. He dicho, ahora estamos viendo la 38-32 y antes vimos 95-11. 38-32, ser investidos con poder de lo alto. Lo he mirado también en la referencia del Nuevo Testamento, cuando el Señor se lo mandó a los apóstoles, o se lo dijo a los apóstoles, y se estaba refiriendo a Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó abundantemente en los apóstoles. De manera que el poder de lo alto está asociado con la recepción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para hacer todo aquello que se nos mande y que sea difícil. Entonces, los sacrificios, en este caso, habéis leído los sacrificios que tuvieron que hacer para construir el templo. ¿Y qué dice el himno? Por sacrificios se dan bendiciones. Se dan bendiciones. ¿Por qué? Hay una conexión muy interesante ahí, sacrificios y bendiciones. Cuando yo me sacrifico, recibo algo especial de Dios. Yo he hecho aquí una especie de tesis doctoral breve sobre esta conexión, sacrificios y bendiciones. Es decir, cuando yo me sacrifico, cuando yo hago un esfuerzo extra para conseguir algo, ¿qué estoy haciendo? Estoy descubriendo algo que está en mi interior. Estoy descubriendo otra dimensión. Estoy descubriendo algo que está oculto en mi interior. Eso lo he escrito yo por aquí. Eso lo vamos a ver después en la sección número 1, pero en principio esa conexión entre sacrificio y bendiciones indica que cuando yo me esfuerzo, descubro cosas que no podría descubrir si no me esforzara. Eso del presidente Kimball, ¿cómo lo llamaba el presidente Kimball? Alargar el paso. Y como está diciéndome por ahí Javier, una ley decretada irrevocablemente antes de la fundación del mundo, ¿no? Que se basa en el cumplimiento de las leyes, muy bien. Todas las bendiciones están conectados con el sacrificio. Si somos unos vagos, con perdón, y no nos esforzamos más que lo justo, como dice el himno, haz tú lo justo, de lo justo. Pues si haces lo justo solamente, pues no vas a conseguir nada. Tenemos que ser capaces de esforzarnos por hacer más. Y cuando yo me sacrifico, descubro cosas muy interesantes que vamos a ver en la sección número 1. La sección número 1 dice, ¿qué puedo aprender del sacrificio de los primeros santos para construir el templo de Kirtland? Este es el punto en el que yo estaba conectándome.
decir, ¿qué aprendo del sacrificio que ellos hicieron? El Señor mandó, como estamos diciendo, como estoy diciendo, construir un templo en Kirtland, Ohio. Y lo mandó, es un mandamiento. Y José Smith dijo, estoy siguiendo la lista de puntos que aparecen en la lección, José me dijo, debemos obedecer la palabra de Dios. Si estamos dispuestos a obedecer, Dios nos ayudará. Repito, si estamos dispuestos a obedecer, Dios nos ayudará. Y sentiremos su presencia al ayudarnos. Esos son 3 puntos que aparecen ahí al principio de la sección 1, dicho por José Smith. Y esto me lleva a una pregunta, a una cosa que yo a veces me he preguntado con frecuencia y digo, qué oportunidad para preguntármelo delante de tantas personas sabias que ahora mismo tengo en la pantalla. Esta es la pregunta que voy a hacer. En las Escrituras vemos cómo Dios suele pedirnos cosas que no podemos lograr sin su ayuda. Y la pregunta es, ¿por qué? Y un grupo tiene esta asignación, que yo creo que es muy interesante. Dios, como en este caso en el templo de Kirtland, y hay muchos ejemplos en las Escrituras y tendréis que buscarlo en vuestro grupo, le encanta pedir cosas que no podemos hacer solos. Y si no nos ayuda, no podemos hacerlas. ¿Por qué? Eliza Snow dice ahí en el manual, él dice que este mandamiento de construir un templo era algo que los santos no podían hacer en aquel momento. Sus circunstancias no eran las apropiadas. No estamos para construir templos en este momento. Construir una casa, decía, si supiéramos que estamos bajo la dirección de Dios, entonces eso nos animaría. Pero desde luego no era un momento óptimo para construir un templo. Por eso la pregunta es, ¿qué aprendemos cuando Dios nos pide algo que solo se puede conseguir con su ayuda? Entonces aquí es donde he puesto yo lo que estaba comentando antes. Dios quiere que descubramos algo en nuestro interior. Estoy seguro que si tuviéramos tiempo podríais dar muchos ejemplos. Tenemos un potencial, tenemos una naturaleza, tenemos una identidad, tenemos algo que está oculto. ¿Oculto por qué? Pues por el velo. Nosotros hemos estado en la presencia de Dios, una eternidad, hijos de Dios, la cantidad de cosas que habremos hecho allí, con el albedrío de la vida preterrenal, la cantidad de cosas que Dios nos pidió y que hicimos, el carácter que desarrollamos, la personalidad que conseguimos, la identidad que hemos llegado a desarrollar en la vida preterrenal. Y está oculta, el velo ha ocultado nuestro potencial. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a despertar ese ser dormido que llevamos dentro? Como la rima de Becker. ¿Alguien sabe esa rima de Becker? La nota que toca en el arpa, no me acuerdo, porque yo me aprendí de memoria las rimas de Becker, pero ya como estoy viejo, se me olvidan las rimas porque cada vez está menos arrimado a mí, pero está hablando de ese potencial que hay escondido en nuestro interior. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe al... Entonces, las notas en las cuerdas hay unas notas, hay unas melodías, hay unas composiciones que dependen de él, que lo toque con el espíritu de inspiración. Entonces, en nosotros hay un poder que está oculto y Dios quiere sacarlo. Y entonces nos pide cosas que no podemos hacer y que nos exige un esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra nos ayuda a descubrir lo que está oculto en nuestro interior. Y para colmo, cuando les mandó construir el templo, Dios lo arregló todo para que fuese más difícil todavía. ¿Qué es lo que pasó que lo hizo más complicado? Pues que los hombres se tuvieron que marchar. ¿Dónde se tuvieron que marchar los hombres? Lo llaman el campamento de Israel. El campamento de Israel. Claro, a Missouri. Y entonces se quedaron las mujeres solas. ¿Y ahora qué hacen las Trabajando mujeres? en albañilería también, Claro. las mujeres. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Albañilerías.
¿Qué hacen las mujeres si no, aquí me están diciendo lo del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa? Muy bien, Miguel. Entonces, eso es un poema maravilloso que indica que hay en nuestro interior algo que hay que sacarlo a la luz. Y si desaparecen los hombres, pues las mujeres encantadas. ¿Qué hicieron las mujeres cuando los hombres se tuvieron que marchar? Pues dijeron, ahora les vamos a demostrar a los hombres lo que somos capaces de hacer nosotras. Y lo hicieron ellas. Ellas, ¿no? Qué maravilla. Y claro, uno dice, yo sin mi esposa no puedo hacer nada. Pero mi esposa sin mí se siente más libre para actuar. Entonces, Dios ayuda a aquellos que están dispuestos a cumplir. Incluso, ¿qué hizo el Señor con José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams? La presidencia de la iglesia. ¿Qué les hizo para ayudarles a construir el templo? Les dio una visión. ¿Qué visión les dio? Sobre cómo tenía que ser el templo, ¿no? Claro, le vio cómo debería ser el templo, por fuera y por dentro, esa visión. Qué importante es, ¿no?, que tengamos la visión de lo que queremos conseguir en la vida, que lo veamos en nuestro interior y que podamos incluso vernos a nosotros mismos, vernos dónde deberíamos estar de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestro potencial, y esa visión nos ilumina y nos hace avanzar. El domingo pasado tuvimos una reunión sacramental por Zoom, como hacemos siempre en nuestro barrio, en Alcalá de Henares, y Juan Arnal, el valenciano, dio un discurso y dijo, tenemos que arrepentirnos por no hacer todo aquello que se espera de nosotros por el potencial que tenemos. Nos infravaloramos y no hacemos todo lo que podríamos hacer y todo lo que se espera de nosotros. Por tanto, tenemos que arrepentirnos de no poner en funcionamiento nuestro potencial. Una palabra muy interesante, dijo nuestro hermano Arnal. Entonces, una vez que yo me conozco, una vez que yo tengo una visión de lo que puedo conseguir, me debo dedicar con toda el alma a ponerlo en práctica. Y eso es lo que Dios trata de conseguir, ayudarnos a descubrir quiénes somos, quiénes deberíamos ser y qué es lo que podríamos conseguir en nuestra vida. Y esa visión necesitamos ver. Entonces, de repente, la presidencia de la iglesia vio el templo de Kirtland, vio su aspecto exterior, vieron el templo por dentro y ya sabían qué es lo que tenían que conseguir. Y es lo mismo que si yo me viera a mí mismo de aquí en, ¿no?, una serie de años y estuviera dispuesto, por tanto, a luchar para hacer todo aquello que se espera de mí. ¿Algún comentario sobre este punto? Ya estoy poco a poco terminando para daros aquí materia para vuestro trabajo en equipos. ¿Alguien tiene un comentario que añadir? ¿O seguimos? John Tanner. ¿Quién era John Tanner? Hay una película sobre él, ¿no? También por ahí, John Tanner. Qué maravilla de hombre. Él tenía muchas casas y muchas propiedades. Las vendió todas. Y cuando llegó a Salt Lake dio más de $80,000 en varias cosas, pero fundamentalmente para ayudar en la construcción del templo. Gracias, Raquel. Él era un converso, ¿no? Y era un converso y tuvo una visión, un sueño en el que Dios le mandó ir a Kirtland. ¿Y qué hizo? Como bien dice Raquel, vendió todo lo que tenía. Perdón, era Kirtland, no Salt Lake. Kirtland. Él tenía granjas que estaban en producción, tenía un hotel, tenía huertos, tenía muchas cosas para vivir tranquilamente. ¿Y qué hizo todo? Lo que dice Raquel, lo vendió todo y se fue. Preparó unos cuantos carromatos, metió a la familia y vecinos que estaban dispuestos a seguir y se fueron todos. ¿Cuántos kilómetros había hasta Kirtland? 800. 800 kilómetros. ¿Sabéis lo que es eso? Desde Madrid a Barcelona hay 600. Así que después de llegar allá a Barcelona todavía hay que seguir para arriba. ¿Sí? 800 kilómetros en un carromato. ¿Y salieron? ¿Qué día salieron? En enero. No recuerdo el día, pero fue en enero. Llegaron el 24 de diciembre. Llegaron en enero, salieron el día de Navidad. Vamos, que es un día maravilloso para quedarse en casita tranquilamente, calentitos allí en la chimenea, comiendo y bebiendo en la huerta. No, el día de Navidad se metieron en el carromato y tiraron para allá. Y con el frío que haría, y como estabais comentando, llegó en enero, llegaron y empezó a soltar dinero
y dejó, pues, el equivalente, dice aquí Rubén, dice el equivalente a 250 millones de pesetas o de euros. No. Yo es que estoy más acostumbrado a las pesetas que a los euros. Casi 300 millones de pesetas. Madre. Yo cuando voy a comprar algo digo, anda, pero si esto ha costado 1000 pesetas, ¿cómo puede ser que costa esto 1000 pesetas? Y en época No, valía 50 euros. millones de pesetas. 50 millones. Bueno, pues él lo dio todo. Lo dio todo. Y la pregunta es, ¿de dónde saca una persona ese deseo de darlo todo? ¿Eh? Vamos a leer unas escrituras rápidamente. Mateo. A ver quién tiene por ahí Mateo. Mateo 10. Estoy dándoos material para vuestro debate. Mateo 10. Yo estoy añadiendo un poco a lo que dice el manual. 10 que... Versículos 37 a 39. ¿Lo leo? Adelante. Vale. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Gracias, Yesmi. Entonces, no vamos a debatir estos puntos, pero vamos, esa es la idea, ¿no? La idea general de qué es lo que valoramos. Incluso en Mateo 16, vamos a ir unos capítulos más allá, Mateo 16 repite este asunto y añade otra cosa muy interesante, versículos 25 y 26. Mateo 16, 25, 26. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Lo leo? Yo lo tengo. Adelante. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gracias, Porque Cintia. el hijo del... Hasta el 27 dijo, ¿no, Faustina? Solo el 26. Gracias, Cintia. Ah, vale. Es decir, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué precio pondréis a vuestra alma? Entonces, sacrificar, se trata, si yo no lo entiendo mal, se trata de sacrificar lo material por lo espiritual, lo terrenal por lo celestial, lo temporal por lo eterno, lo humano por lo divino. Si de todas formas, cuando nos muramos, ¿qué es lo que nos vamos a llevar con nosotros? A ver, te vas a llevar todos esos anillos que tienes por ahí, todas esas pulseras. Nuestros convenios. ¿Eh? Nuestros convenios. Bueno, los convenios y la obediencia y demás. Creo que es un proverbio chino que decía que aquellas cosas que no te puedes llevar contigo después de la muerte no merecen la pena. Y todo lo demás son medios para. Entonces, ¿qué estaba haciendo John Tanner? Estaba invirtiendo lo material o sacrificando lo material por lo espiritual, lo terrenal por lo celestial, lo temporal por lo eterno, lo humano por lo divino. Entonces, por supuesto, no es fácil de hacer, pero ahí tenemos un ejemplo muy interesante. John Tanner, él sabía qué era lo importante y lo sacrificó todo para tener una vida mucho más completa en la eternidad. El presidente Monson dice ahí en el manual que estamos o no estamos dispuestos a sacrificarnos para construir templos o para ir al templo o para conseguir las bendiciones del templo. Es decir, que en realidad en esta sección 1 diríamos a qué estamos dispuestos a sacrificar para que lo que hay en los templos se convierta en lo más importante de nuestra vida. Esa es la sección 1. Y voy a pasar a la sección 2 para terminar. ¿Algún comentario de la sección 1 que he dicho? Yo creo, si no recuerdo mal, en la película de John Tanner,
cuando él da esa cantidad de dinero, José Smith luego le dice que ni él ni sus generaciones pasarían ningún tipo de necesidad. O sea, él prometió bendiciones, ¿no? Gracias, Rafael. Y eso es lo que Dios nos ofrece, bendiciones a cambio de nuestros sacrificios. Y estos sacrificios que dieron los santos para poder construir el templo en una situación tan complicada se llenó de bendiciones. A ver, ¿qué bendiciones tuvieron? ¿Cuál fue el fruto del sacrificio de lo terrenal por lo celestial? Estos santos, en la dedicación del templo, ¿qué, digamos, bendiciones tuvieron? Si lo habéis leído, ¿cómo los bendijo Dios por su sacrificio? Con una gran manifestación de bendiciones espirituales. O sea, se le manifestaron visiones, don de lenguas, presencias, ángeles, en fin, todo eso. Eso es una de las cosas con las que les bendijo. Eso fue fruto de. Yo creo que podríamos entenderlo en ese sentido que yo digo, es decir, como sacrificaron todo lo material, lo espiritual se manifestó plenamente. Y es muy difícil que lo espiritual se manifieste si no somos capaces de sacrificar lo material. Lo celestial no se revela a quien no sacrifica lo terrenal. Lo eterno no se descubre a quien no sacrifica lo temporal. Y lo divino queda oculto para los que no ponen a Dios por delante de los hombres. Por eso es muy importante esta idea. Ellos sacrificaron todo lo material y el fruto fue que lo espiritual, lo celestial, lo eterno, no se les pudo ocultar. El velo desaparece y se manifiesta con todo su poder, el más allá, a quienes han sido capaces de sacrificar el más acá por ello. Y aquí ese fruto, que yo creo que es lo natural, cuando uno sacrifica tanto por Dios, entonces lo divino se manifiesta sin ningún tipo de freno, ¿no? De control. ¿Algún comentario sobre este punto? Pues sí, no, también había una parte que decía que iban a ser investidos de lo alto. Y me llamó mucho la atención eso porque en el momento de que, digamos, antes de salir a la misión, que pues yo fui al templo a recibir la ordenanza de la investidura, eso de que, o sea, en el momento de uno hacer esa ordenanza, de verdad, uno es lleno del poder de Dios y creo que esa es una de las mayores bendiciones, poder tener esa ayuda adicional, como usted hablaba ahora, para poder lograr las cosas que por nosotros, o sea, con el estado caído en el que estamos, no podemos hacer. Muy bien dicho, María. Y los santos querían tener esta investidura de poder en la época de Brigamiano, cuando tenían que salir y enfrentar los desafíos de las persecuciones. Y en el caso de la misión, pues tú vas a la misión después de haber sido investida de lo alto. Y es un don, ¿no? La investidura es un don. Recibes dones de lo alto y te ayudan a enfrentar un tiempo difícil, que es la misión. Y así con cualquier otro desafío que tenemos en la vida. Y cuando el profeta se reunió con 400 sacerdotes en el templo, otra vez el templo se llenó de ángeles, seres del más allá, seres celestiales que llenan el templo. Un templo construido con grandes sacrificios se convierte en una conexión necesaria con lo eterno y con lo celestial. Por tanto, tenemos allí grandes manifestaciones. Y terminamos mi presentación con la sección 110. La sección 110 empieza diciendo que José Smith y Oliver Cowdery tuvieron la visión, se les manifestó Jesucristo. Y también está en el grupo, si no me equivoco. Es decir, vieron a Jesucristo. Y al ver a Jesucristo vieron grandes cosas que se les reveló allí personalmente. Se retiró el velo, se abrió su entendimiento y vieron al Señor. Y a partir de ahí se aparece Moisés, se aparece Elías y se aparece Elías el profeta para restaurar llaves fundamentales para esta dispensación. Y de eso hablaréis en el grupo correspondiente, las llaves que se manifestaron
en esta época y que ya se estaban echando de menos en la tierra. Y cada uno traía sus llaves y lo dejaré ahí para que los grupos lo digan. Las llaves de Moisés, las llaves de Elías y las llaves de Elías el profeta, tal y como se presentan en la sección 2 de Doctrina y Convenios. Y la pregunta es, ¿cómo me ha bendecido a mí la restauración de estas llaves? Pues nada, vamos a prepararnos para el trabajo en equipos, y así que tengáis tiempo bastante. Pero antes de separarnos, ¿alguna pregunta o comentario? Porque en unos minutos vais a quedar divididos en grupos, empezaréis a debatir la pregunta que aparece en el punto este. Uno de vosotros, vosotras, se convierte en el moderador, toma nota de lo que se os diga y luego nos reuniremos otra vez para dar el informe de lo que se ha debatido en el grupo. ¿Alguna pregunta o comentario antes de la separación para debatir estos puntos que yo he presentado en general? Faustino, si me permites, una curiosidad en cuanto a lo que se estaba comentando antes del hermano John Tanner. El profeta José le prometió que sus descendientes nunca más iban a mendigar pan. No sé si aquí en el grupo habrá alguien de Albacete, pero el año pasado tuve la oportunidad de conocer a un matrimonio misionero, el elder Tanner y su esposa, un descendiente directo de John Tanner, y él comentaba que esa promesa se cumple hoy día. La parte de la familia Tanner que permanece fiel en la iglesia tiene una facilidad una facilidad muy fácil, valga la redundancia, de hacer dinero. Y la característica de ser generosos todavía se ve notablemente en sus descendientes. Es curioso. Gracias, Ángel. Ese cumplimiento de la profecía nos fortalece, porque Dios promete grandes cosas a los que se sacrifican. Dios no olvida a los que se sacrifican por la obra que Él está llevando a cabo. Y cuando nos sacrificamos por Dios, nos estamos sacrificando por el plan de salvación y son muchos los que se benefician. Muchas gracias, Ángel. ¿Estáis preparados para la división? Si alguien no está metido en un grupo, intentaremos meterlo para que no haya nadie por ahí perdido. Así que vamos a trabajar y dentro de unos 20 minutos nos reunimos de nuevo para que hagáis un resumen de vuestro debate. Yo me iré paseando por los grupos para ver si estáis hablando de otras cosas distintas. ¿Estamos todos reunidos? Pues vamos allá con los informes. Equipo número 1. Que el moderador diga cuál es el tema que tiene el grupo y que haga el resumen del debate. Vale, pues la pregunta era, en las Escrituras vemos que el Señor suele mandar cosas que los hombres no pueden hacer sin la ayuda divina. ¿Por qué lo hace así? ¿Qué ejemplos conocemos de las Escrituras, aparte de la construcción del templo de Kirla? Algunas de las cosas que hemos planteado, de por qué lo hace, es para aumentar nuestra fe. Otra de las cosas es darnos cuenta de nuestras debilidades, porque eso nos ayuda a ser humildes y a poder progresar. Otra de las cosas es lograr nuestro gran potencial que tenemos, aprender a guardar los mandamientos, aprender obediencia. Y finalmente, para que progresemos, crezcamos y valoremos el sacrificio, porque valoramos las cosas más cuando nos hemos sacrificado para conseguirlas. Entre ejemplos de las Escrituras hemos encontrado la construcción de barcos, la construcción que tuvo que hacer Nefi o que tuvo que hacer Noé, sin tener ni idea de cómo construir barcos y teniendo que necesitar la ayuda divina para hacerlo. También cuando Jared y su hermano construyen el barco y encontrar luz para y todas las cosas que tuvieron que hacer sin tener conocimientos de construcción de barcos. Y cuando Moisés dividió las aguas, la propia Liaona que guiaba necesitaba de la ayuda de Dios para que funcionara. Los 2000 jóvenes, que ninguno de ellos murió durante la guerra, gracias a la fe que ellos depositaban en Dios y Jesucristo. La traducción del libro de Mormón, nos hemos dado cuenta de que así cada profeta pasó por diferentes cosas que eran imposibles o aparentemente inoportunas, pero que les ayudó a progresar, a crecer y a ser más humildes. Muy bien.
Gracias, Sara. Muchos ejemplos interesantes. Así que cuando Dios nos mande algo y parezca imposible, decimos, hombre, se piensa que soy profeta, pues adelante, ¿no? Muy bien, gracias, Sara, y a tu equipo. Equipo número 2. Yo voy, hermano Paraño. Perdón, hermano López. Disculpen la bulla atrás. Ahí tienes bulla de perro. ¿Cómo? Sí, está bien fuerte. No lo pasa siento. nada. Entonces, sois el equipo número 2. ¿Cuál era vuestro tema? Nuestro tema era ¿qué sacrificios hizo el converso John Tanner para ayudar a construir el templo de Kirtland? ¿Y por qué estaría dispuesto a sacrificar tanto? Bueno, en el grupo número 2 nosotros hemos hablado sobre pues que él hizo muchos sacrificios, ¿no? Pero que también siempre se mantuvo firme y también estuvimos analizando cómo humanamente hablando pues es mucho más fácil dar cuando uno tiene que dar cuando uno no tiene. Y es como el esfuerzo que uno hace siempre va a contar ante los ojos de Dios, como el ejemplo de la parábola de la viuda, que ella pues nada más tenía poquitito, pero sin embargo el valor de eso que ella dio pues fue muy grande. Y también vimos como el testimonio de John Tanner fue muy importante y clave en las decisiones que él tomó. Y obviamente, pues el testimonio que él ganó dentro de su conversión fue dado parte por el milagro que él recibió al tener su pierna curada, ¿no? Y también citaron al presidente Monson cuando dijo que aquellos que comprendan las bendiciones eternas que se reciban mediante el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande. Así que pues esto también es parte de los convenios que hacemos con Dios, de que nosotros pues estamos dispuestos a darlo todo, ¿no? Y también contaron una anécdota de una familia de Perú que pues iba camino a su sellamiento en Brasil, pues hace muchos años cuando no había un templo en Perú, y que pasaron muchas dificultades y que al final terminaron como con $20 en el bolsillo, pero ellos sentían ese gozo inexplicable de que sabían las bendiciones que iban a recibir por hacer convenios en el templo del Señor. Y bueno, esa fue una anécdota también que comentaron. Y luego también hablamos de la oposición que también John Tanner pudo haber enfrentado, porque pues no nos imaginamos que el enemigo, mientras John Tanner iba camino a Kirtland, viajando todo ese tramo de los 800 kilómetros, pues él iba a estar sentado de brazos, ¿no? Diciendo, bueno, que vaya allá y pues ya, sino que tal vez él ha enfrentado oposición de sus amigos, de su familia, incluso las propias dudas que tal vez él pudo haber tenido como humano, ¿no? Pero su espíritu fue más fuerte, su testimonio fue más fuerte, que él fue obediente al Señor. Y por eso lo reconocemos como un ejemplo de obediencia. Y que aún tal vez cuando él no sabía cuál era el propósito que él tenía en Kirtland, porque a él nada más básicamente se le dijo en la visión, en el sueño que él tuvo, que él tenía que ir allá, él recibió esa sensación. Y pues aunque tal vez en un momento él no haya entendido por qué tenía que ir allá, hasta que haya llegado allá y se dio cuenta que sí lo necesitaban, esta obediencia, esta muestra de su consagración no solo a la iglesia, sino también a Dios, forjó una experiencia muy especial, no solo en la vida de José Smith, sino también para toda la iglesia, incluyéndonos a nosotros. Y también al último hablamos sobre la consagración que él demostró y que pues no es que digamos que John Tanner fue un superhéroe, pero sí que fue un buen discípulo de Cristo y un buen miembro de la iglesia, que nada más hizo su parte en cumplir los convenios que todos hacemos con el Señor en el templo y mostrar esa devoción y ponerlo a Él en primer lugar siempre. Gracias. Muy bien, Elba. Muchas gracias a Elba y a su grupo. Siguiente grupo, el grupo número 3. ¿Quién es el moderador y qué tema tienen? Vale. Yo soy el moderador del grupo 3, el moderador de los jefes, como dice usted, Faustino. Entonces, ¿qué han dicho los jefes, Javier? Pues
Nuestra pregunta era qué bendiciones recibieron los miembros de la Iglesia en la dedicación del templo de Kirtland por haberse sacrificado tanto en su construcción y qué aprendemos de la experiencia. Pues como bendiciones directas, vamos, las más visibles, que nunca mejor dicho, es que pudieron tener visiones y experiencias espirituales, hablaron otras lenguas y vieron profecías antes y después de la dedicación del templo. Y bueno, sacrificaron muchas cosas, hasta su propia vida, y esa es la prueba de que mostraron muchísima fe. A lo largo de todas estas experiencias, pues se fortalecieron para poder afrontar los desafíos que más tarde les sobrevendrían. Y bueno, también el conocimiento de que conseguirían ser familias eternas, cosa que alcanzaron ya en el templo de Nabú, hizo que entregasen todo por la causa de Dios y lo que Él les mandaba. Para prosperar en la vida, el grupo ha llegado a la conclusión de que si no nos sacrificamos, pues perdemos muchas bendiciones, así como ocurre con los dones. Necesitamos caminar la segunda milla y especialmente en aquellos momentos en que cumplir nos resulta más gravoso. Por sacrificio se nos dan bendiciones, como dice el himno, y son mayores que todo nuestro esfuerzo. Por tanto, siempre seremos deudores. Todas estas cosas, más allá incluso de la noción de nuestro potencial, vienen de la mano de nuestra propia obediencia. Nuestros sacrificios, no obstante, debieran ser siempre de buen ánimo. Los santos de Kirtland, de hecho, tenían una fe inquebrantable en Dios y lo hacían pues, de buen ánimo. Y debemos también ser conscientes del propósito, en parte, de nuestros sacrificios. Hacemos honor a la palabra sacrificio y santificamos nuestros esfuerzos cuando cumplimos con lo que se nos pide de forma generosa. Es decir, no debemos entregar solamente aquello que nos sobra. Con Dios nuestros sacrificios siempre se verán recompensados en el tiempo y en la manera del Señor. La historia de John Tanner nos muestra un esfuerzo tremendamente generoso, especialmente en lo económico, pero hay otros tipos de sacrificios y no son pesados cuando nos damos cuenta de que ello aumenta nuestra fe y podemos valorar cada una de las bendiciones que proceden de ese humilde esfuerzo. A menudo ser generosos en nuestro esfuerzo al servir a Dios y al prójimo implica ejercer fe suficiente, aunque no conozcamos plenamente todas nuestras bendiciones de antemano. Es decir, también debemos dar sin esperar. Y para terminar, sí, un segundo que lo tengo por aquí apuntado. Vale, sí, sabemos que con Dios en nuestra vida, si incluimos al Salvador en nuestras decisiones, nuestro trabajo será tanto más difícil que sin Él, pero con Él podemos alcanzar metas y bendiciones que ni tan siquiera imaginamos. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Javier, por ese buen resumen. Gracias. Equipo número 4. ¿Quién es el moderador de los jefes y cuál es el tema? Equipo 4. Soy yo. El tema... Daniel. Sí, bueno, no tengo la pregunta aquí, pero hemos hablado de cómo han descrito José Smith y Oliver Cowdery su visión. Creo que había que hablar de eso, ¿no? Pero es que la pregunta no sé dónde está, la pregunta. Nada. ¿Quién recuerda cuál es la pregunta número 4? La pregunta 4 dice, ¿qué contaron José Smith y Oliver Cowdery sobre la aparición de Jesucristo en el templo de Kirtland una semana después de la dedicación del templo? Vale, gracias Andrea. Sí, no tenía la pregunta por aquí, pero tengo todo lo que han estado comentando mis compañeros. Eso fue el 3 de abril de 1836 cuando José Smith y Oliver Cowdery estaban orando y de repente tuvieron una visión, ¿no? Está en Doctrina y Convenio 110 toda la descripción de su visión, de lo que pasó ahí. Vale, lo que mis compañeros dijeron
pues se desapareció Jesucristo a los dos. Jesucristo declaró que aceptaba el templo y prometió derramar muchas bendiciones sobre los santos. Una de estas bendiciones es que la fama del templo se extenderá por todo el mundo. Hoy en día podemos ver cómo se realiza esta profecía. Hay templos por todas partes. También es muy importante el ejemplo que damos, decía un compañero, como iglesia, ya que eso permite que el evangelio llegue a muchos lugares donde hace décadas no pensaríamos que entraría a los templos. Como ejemplo está el templo que se está edificando ahora en Dubái, en Emiratos Árabes. Bueno, una de las cosas que decía en Doctrina y Convenio 110.1 y le gustó mucho a una de las compañeras es que en el versículo 1 dice que el velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestros entendimientos fueron abiertos. Palabras de José Smith, y eso les permitió ver a Jesucristo, y en el versículo 3 lo describe de una manera muy específica, ¿no? De cómo eran sus cabellos, sus ojos y cómo sonaba su voz. La compañera comentó que los seres resucitarán con su propia luz. Hay alguna parte que dice que los seres resucitarán con su propia luz y la del Señor es tremenda. Vale, no voy a leer el versículo 3, pero si lo leemos es impresionante, ¿no? Cómo lo describen. También comentaron que fue la primera vez que el Señor aparece dentro del templo, en un templo, y que Jesucristo durante aquella aparición dio testimonio de sí mismo, prometió que le aparecería a sus siervos y les hablaría con su propia voz. Hemos tenido muchas manifestaciones de eso con los profetas posteriores a José Smith que han recibido revelación en los templos y hoy en día pues seguimos esos mandamientos que han recibido ellos ahí. Dice también que si se guardan los mandamientos, eso promete Jesucristo, si se guardan los mandamientos y no se profanan los templos, millares serán bendecidos. La compañera nos comentaba que esos millares esas bendiciones son cuando nosotros guardamos nuestros convenios, hacemos convenios en el templo con el Señor, y esas bendiciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también a las personas que están del otro lado del velo y las personas, los familiares nuestros, ¿no? Que están a nuestro alrededor. El templo puede cambiar corazones, o por último, ¿no? Una compañera compartió su testimonio. Ella conoció la iglesia durante una sesión de puertas abiertas y dijo que el templo puede cambiar los corazones de las personas que no son miembros cuando los visitan durante las puertas abiertas. Y después de eso, sintió que esta es la iglesia verdadera y bueno, se bautizó y hoy está aquí con nosotros en la clase de instituto. Luego también una compañera que habló de que después de que hayan visto a Jesucristo y hayan recibido esta revelación, aparecieron otros profetas como Moisés, Elías y Elías el profeta, pero bueno, eso ya hablarán nuestros compañeros en las siguientes preguntas. Muy bien, muchas gracias, Daniel, por ese buen resumen. Equipo número 5. Sí, hola, se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Adelante, Jesús. Pues efectivamente, nosotros íbamos a hablar de ese punto. Yo pensé que Dani ya iba a quitarnos, ¿no? Palabras de lo que íbamos a decir, pero sí. Nosotros hemos estudiado bastante y, bueno, de la pregunta, las llaves que restauraron Moisés y Elías, bueno, hablamos especialmente de dos, que era una para las promesas, bueno, la de Abraham, que era
la que venía Elías, ¿no? La que él fue a dar, fue el poder para sellar, ¿no? Y la que dio Moisés, que fue el recogimiento de Israel. Entonces hablamos un poco de las promesas y, bueno, parte de las promesas que hay para sellar, ¿no? En cuanto al poder de sellar, son, por ejemplo, las que serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Ese tipo de promesas. Otras promesas que hablamos, que van un poco en relación al recogimiento de Israel, fue que fue que se cumplieron o se están cumpliendo hoy en día con nosotros, ¿no? Es decir, que cada vez que obtenemos bendiciones, ¿no? Del Evangelio hoy en día, pues son parte de estas promesas, ¿no? Que se hicieron a ellos y hoy día las vemos nosotros. Algo que también estuvimos hablando, ¿no? Ya en relación un poco con esto, fue el sacrificio que hicieron ellos para que Dios les pudiera hacer este tipo de promesas. Por ejemplo, con Abraham, ¿no? Él literalmente tuvo que sacrificar, o iba a sacrificar a su propio hijo, y una vez que hizo, ¿no? Aunque no llegó a hacerlo, ¿no? Dios después le hizo promesas, pues, bueno, eternas, ¿no? Promesas increíbles. Y ahí aprendemos un poco de eso, ¿no? Que si sacrificamos realmente podemos recibir bendiciones. Lo mismo con Moisés, ¿no? Él también tuvo que sacrificarse, ¿no? Y hablamos también un poco más sobre que Dios muchas veces, como con Abraham, nos lleva siempre a nuestro límite para que así podamos desarrollar nuestro máximo potencial, para que así logremos lo que Él espera de nosotros, ¿no? Y lleguemos a ser como Él nos ve, ¿no? Porque Él siempre nos ve una visión un poco más elevada, ¿no? De lo que nosotros somos capaces de ver. Y eso, y creo que poco más. Sí, eso es todo. Muy bien. Gracias, Jesús. Equipo número 6, moderador y tema. Vale, pues en el equipo número 6 hemos estado hablando primeramente en cuanto a cuáles fueron las llaves que restauró Elías, el profeta. Y esas llaves eran las que van a restaurar el poder sellador en la tierra. Como bien decía la cita del profeta Joseph Fielding Smith, era un poder que iba a permitir sellar todas las ordenanzas pertenecientes a la salvación, ¿no? Y después hemos hablado en cuanto a qué significa para nosotros el que esas llaves estén restauradas, ¿no? Y qué impacto ha tenido en nuestras vidas. Y hemos podido tratar distintas cosas que han sido muy edificantes. Lo primero es que el que las llaves hayan sido restauradas nos permite saber que podemos actuar bajo la autoridad de nuestro Padre Celestial, ¿no? Toda esa obra que se está llevando a cabo es bajo la autoridad correcta y en consecuencia podemos ver los frutos, ¿no? Porque realmente es algo que Dios aprueba. Luego también hemos hablado en cuanto a cómo gracias a este poder sellador que ha sido restaurado, sabemos que nuestras familias pueden estar unidas por todas las eternidades, ¿no? Es cierto que luego también depende de las elecciones que hagamos en nuestra vida, pero es una posibilidad, ¿no? El que estemos unidos con nuestros seres queridos es viable gracias a esas llaves que fueron restauradas. Y luego también hablábamos en cuanto a cómo, aun cuando en esta vida no estemos juntos, ¿no? El que las llaves fuesen restauradas nos permiten seguir haciendo la obra por aquellos que ya no están presentes, ¿no? Entonces podemos seguir progresando como familias también, aun cuando exista esa separación física, gracias a que podemos llevar a cabo la obra por ellos en los templos. Y gracias a testimonios y experiencias que compartían los compañeros también, ¿no? Podíamos ver cómo incluso podemos establecer vínculos con personas que no son directamente de nuestra sangre, ¿no? Podemos hacer la obra también por otras personas que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio aquí y darles esa oportunidad de que sigan progresando más allá, y hemos podido escuchar testimonios muy bonitos. Y finalmente con todo esto veíamos cómo efectivamente esa profecía que hacía Malaquías se está cumpliendo, ¿no? Cómo los corazones de los hijos realmente se vuelven a los padres
y cómo en general los corazones de las personas en este mundo, los corazones de los hijos de nuestro Padre Celestial, se vuelven los unos a los otros gracias a que estas llaves han sido restauradas. Y en definitiva podemos ver cómo eso es una muestra enorme del amor de nuestro Padre Celestial, ¿no? El permitir que sigamos progresando en esta vida. Muchas gracias, Andrea. Buen resumen. Muchas gracias a todos por los resúmenes que habéis hecho. Y como tenemos unos minutos, ¿hay alguien que le gustaría hacer alguna pregunta, algo que ha quedado por ahí en el tintero y que le gustaría que se comentase antes de despedirnos? Hola. Bracho. Sí, lo que pasa es que en mi grupo se acabó el tiempo y me quedó algo como a medias. Estaba compartiendo algo que nos enseñó el elder Christopher Waddell en una conferencia. Él estaba hablando del reino celestial y de las bendiciones del sellamiento en el templo. Y como la mayoría eran padres, él les preguntó cómo se imaginaban el reino celestial. Y ellos le respondieron, bueno, con nuestros hijos. Entonces, él escuchó a todos y después nos corrigió. Y nos dijo que la mayoría pensábamos en el reino celestial con nuestros hijos chiquititos al lado de nosotros. Pero que el reino celestial es de parejas. Porque nuestros hijos, la meta es que ellos también logren la exaltación y que ellos también tengan y puedan crear mundos y puedan tener más hijos espirituales. Entonces, la cuestión es que los podremos ver, estaremos muy cerca tal vez, pero no estaremos con nuestros niños pequeños, porque ellos son espíritus adultos. Totalmente de acuerdo, Bracho. Bueno, buen comentario. Claro, a mí me gustaría tener a mis niños chiquititos siempre, pero no. Los espíritus, como bien dice, son adultos. Y cuando un niño muere, si tuviéramos una visión de su espíritu, veríamos un adulto, no veríamos a un niño. Aunque José Smith dijo que aquellos que han muerto como niños, los padres tendrán la bendición de criarlos en el milenio, hasta que físicamente crezcan hasta la edad adulta. Son experiencias muy interesantes que han compartido José Smith y demás. Gracias, Bracho. ¿Algún punto más antes de despedirnos? Bueno, entonces eso es un tema muy importante. Recordáis que la palabra sacrificio, ¿qué significa sacrificio etimológicamente? ¿Hacer que algo sea sagrado? Muy bien, Andrea. Sacrificio, sacro oficio, hecho sagrado. Entonces, sacrificio es algo sagrado que hacemos. Y todo lo que se hace sagrado es sacrificio. Y de eso se trata. Convirtamos nuestra vida en algo sagrado. Y abandonemos todo aquello que es contrario a lo sagrado, lo profano. Porque cuando uno se sacrifica, abandona el mundo de lo profano y entra en el mundo de lo sagrado. Y de eso se trata en nuestra vida. Muchas gracias a todos. El próximo día toca la lección número 17, permanecer fieles en medio de la oposición y de la aflicción. Demasiadas personas se marchan cuando las pruebas se convierten en algo que ellos no están dispuestos a sufrir. Por eso la pregunta es, ¿qué tipo de prueba nos apartaría de la Iglesia? Y tenemos que prepararnos para que no haya nada, porque el diablo, si lo sabe, entonces mala cosa. Así que vamos a hablar de este asunto. Estudiémoslo en el móvil, en la Biblioteca del Evangelio, la lección número 17, y nos prepararemos para el próximo día. Muy bien, pues entonces terminamos con una oración, ahora ya son 1:30. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias a mi grupo de debate, dice Javier. Así que estos grupos maravillosos que trabajan y se desarrollan. Así que muchas gracias porque aportáis a la lección muchas cosas importantes. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración. Había pensado en asignársela a la hermana Peñarez. Iris Peñarez está por ahí, que he visto su nombre en la pantalla. Iris Peñarez, ¿estás por ahí? Iris. Hola, sí, estoy aquí, lo siento. Es que tuve que salir un poco más. Sí, perdona.
Nos ofreces la última oración y con tu Sí. oración nos despedimos. Vale, sí, claro. Nuestro amado Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, también por haber aprendido más sobre tu evangelio, también por el profesor Faustino, y te pedimos que nos bendigas y bendigas a nuestros familiares, y eso lo dejo en nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, Iris. Buenas De nada. noches a todos. Buenas noches. Gracias. Si alguien está Gracias. en la historia, Agur. Adiós. Gracias. hasta la semana que Hasta la viene. otra semana. Gracias por Muchas gracias a todos. Cuidado con las lluvias que vienen, el diluvio se acerca. Hasta luego. Hasta luego.